Ok, a continuación tendremos la ponencia de Jean-François Rousseau. El tema es la economía post-keynesiana de hoy. La crisis financiera global de hace 10 años llevó a los economistas a reconsiderar su análisis y predicciones. Se dedicó un interés al trabajo de Keynes, nombrado Hombre del Año por el New York Times en el año 2008, y también al estudio de Minsky. Favoreció la discusión del análisis post-keynesiano contemporáneo, en particular a través de la modelización SFC. Después de recordar los principales conceptos y herramientas post-keynesianos, se presentarán los resultados recientes obtenidos en los siguientes temas: estabilidad financiera, hiperinflación, sostenibilidad de la deuda, reducción de las desigualdades, crecimiento y desarrollo sostenible. Hola, buenos días. Es un gran placer para mí de hacer una presentación aquí en Quito, porque hace más de 2 años que no visito este país y la puse. Entonces, es un gran placer. Para esta presentación voy a hablar en francés. Sabemos que hay una traducción muy eficiente y al fin, si hay algunas preguntas, yo quizás lo hablaré más en español. Entonces, el tema de mi presentación hoy es acerca del programa de investigación post-keynesiano. La escuela post-keynesiana es un mapa teórico que se inscribe en la herencia del gran economista británico John Maynard Keynes, que hoy conoce una recrudescencia, especialmente desde la crisis financiera global del 2008. En esta presentación voy a tratar de pasarme una síntesis de una obra publicada en Francia en el mes de septiembre pasado sobre la economía post-keynesiana. Espero que Eric Baer y coautores de la obra van a poder editar o publicar la versión en español. Creo que será publicada el próximo año, y a más tardar al inicio del año 2021. Quisiera insistir en 3 puntos. Primero, presentarles las corrientes teóricas y fundamentos teóricos de la crisis post-keynesiana. Luego, quisiera poner o hacer un paralelo entre trabajos post-keynesianos y otras escuelas del pensamiento contemporáneo en macroeconomía, y finalmente quisiera presentarles algunas conclusiones, resultados de la investigación que se inscriben en la perspectiva PECA, que se aplica en parte al Ecuador, porque he trabajado bastante con el Ecuador en el marco de mis trabajos. Estoy con Pedro Paez aquí a mi lado, estaba con él en 2005 en el Banco Central, en la misma oficina. Estoy muy contento de poder estar con él hoy, un gran conocedor del análisis económico PECA. Y también aquí tenemos un representante de esta corriente, Diego Mancheno, el decano, lo había conocido con ocasión de un taller en Estados Unidos. Era eso 2000, 2002, en estas épocas, hace más de 15 años. Quisiera iniciar con algunos recordatorios.
la influencia de Keynes en el análisis económico. Es una influencia paradójica, porque esa influencia ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Es ahí cuando se integraron elementos de sus análisis y la teoría general. Y solamente después de los años 50 hubo una verdadera corriente que llamamos después post-keynesiano, que va a emerger en la estela de los trabajos de Keynes. El regreso de estas tesis keynesianas puede situarse hace 10 años con la crisis internacional global en 2008. Ahí vieron capaz el fracaso del análisis keynesiano, sea Pierre Berthaud, Michel Roca. Nosotros compartimos la idea según la cual la crisis de 2008 evidenció el fracaso, la dificultad de aprender el análisis económico a través de Keynes, pero ofrece una alternativa para explicar los fenómenos económicos de hoy. Hay entonces una nueva edad de oro, más o menos, de las ideas de Keynes, no a través de él especialmente, sino a través de Minsky. Muchos economistas, es el caso de Pedro, de Santiago, también de Diego Páez, conocían Minsky antes del 2008 porque se interesaban en los economistas heterodoxos, pero muchos le descubrieron al momento justamente de la crisis global. Entonces hubo dos movimientos posguerra y el regreso desde hace 10 años de esta corriente. Es en esta perspectiva que se preparó esta obra. Por este autor interesante, por los pensadores keynesianos. Si pueden invitarle del Ecuador, sería muy interesante escuchar algunos elementos para explicar la evolución del programa de investigación BECA. Varias etapas. Primero, en los años 30, a través de lo que se llamaba a veces la revolución keynesiana. Keynes, no voy a darles un curso, ustedes ya lo vieron en la carrera de licenciatura, desarrolla un análisis económico que interroga lo que se había hecho hasta el momento. En los años 50, 60 surgen nuevos trabajos en la misma línea con economistas que se ubican en Cambridge, que son ex estudiantes de Keynes o colegas de Keynes, o economistas como Pierre Schaeffer, que tienen muchas ideas cercanas a las de Keynes que van a retomar y completar este tipo de pensamiento. En los años 70, luego, época interesante, una época en la que surge este neologismo de post-keynesianismo, porque en la época, en su estela, había un acercamiento, un enfoque específico macroeconómico sobre los temas monetarios, ciclos económicos, y creen también revistas académicas, Journal of Economics, que son referencias para estos autores. Hay mucha producción en esta época. Luego habrá una época un poco más atrayada, los años 90, 2000. Ya estamos en una situación de aproximación, sino nuevos cuestionamientos, nuevas interpretaciones de Keynes. Los post-keynesianos van a competir para saber quién mejor entendió las teorías de Keynes, etc. No es necesariamente el periodo el más interesante. Y más recientemente, en los años 2000, una
época de apertura para el postkeynesianismo, porque por fin van a abordar otras temáticas, otros campos analíticos, van a dedicarse a la economía internacional, interesarse en la economía internacional, un enfoque empírico creciente es ahí donde surgen los modelos macroeconómicos postkeynesianos y que van a tener bastante éxito en los años 2010, y es una época de renacimiento, de renovación de este enfoque inspirados de este gran economista. ¿Quiénes son? En uno de los capítulos de la obra con Marc Lavoie, del cual soy el autor, tenemos una tipología, una clasificación de los diferentes corrientes postkeynesianas. Ha habido varias presentaciones, pero nosotros pensamos con Marc Lavoie que hay más o menos 5 influencias en las escuelas contemporáneas. Primero, los fundamentalistas, que son realmente los puros, los duros, herederos de Keynes. Luego, los kaleskianos, que se inspiran del polaco Kalinski, economista polaco que tiene una calidad importante. Es un autor que integra los temas de economía política. Él fue influenciado por Marx, Karl Marx, y esta influencia fue positiva para los postkeynesianos en los años 50, 60, hace ya años. Dejar de lado conflictos de poderes, y ellos integraron esa dimensión de temas de redistribución, relación de poderes en las economías. Otra corriente son los que se ubican en la continuación de los trabajos de Pierre Sraffanistas, como on les appelle, como se llama. No era él, no tenía la etiqueta de postkeynesianos, que siguen su pensamiento. Hoy hay muchos en América Latina, Brasil y Argentina. Y finalmente, más bien, cuarto corriente, Cantor, economista británico, interesante también, que promociona la idea de líderes del juego, de temas, teoría de juego, y desde la crisis financiera global. Y finalmente, una última categoría, los institucionalistas. Como su nombre lo indica, se enfocan en las instituciones, la moneda, por ejemplo. Entre los autores conocidos tenemos los economistas influenciados por Minsky, los que trabajan con el Instituto en Estados Unidos, los que trabajan con una posible candidata demócrata a la presidencia, que se llama el MMT, Modern Monetary Theory. Esos economistas son postkeynesianos y influencian a través de sus estudios programas económicos nuevos en oposición a los del presidente actual Donald Trump. No voy a entrar en el detalle, sino en la pantalla ustedes pueden ver. Yo no sé si será difundido esta presentación a los alumnos, pero le voy a pedir a María Mercedes que Pero quisiera hablar un poco más del enlace que existe entre los postkeynesianos y el resto del análisis económico contemporáneo. Los PK se sitúan en la heterodoxia. No es un término que yo aprecie mucho. Quizás vuelva a hablar de esto, pero está en oposición muy fuerte con el mainstream, con la corriente más normal. Son un poco como los economistas institucionalistas que presentó Michel, o los que hacen economía política internacional, algunos presentados por Pierre Berthaud, se sitúan en un enfoque crítico en relación con el mainstream. Esta crítica se hace a varios niveles. Primer nivel,
Estos economistas post-keynesianos se encuentran en un enfoque de realismo crítico y no un enfoque instrumentalista que se encuentra generalmente en el análisis mainstream. Hay esta voluntad de pegarse a lo real. Davidson dice: la economía debe anclarse en la economía real. Es un punto común con otros heterodoxos y no en la economía instrumental. Esto significa, obviamente, que dichos economistas cuestionan la hipótesis de racionalidad que ha evolucionado en la corriente mainstream, en la corriente principal, y más bien subrayan una economía razonable en oposición con la hipótesis de eficiencia de los mercados, todavía enseñada en la universidad. Yo lo hago, pero como historia del pensamiento económico, porque sabemos que los traders ya no usan esta hipótesis desde 1987, cuando hubo el crash de la bolsa en Estados Unidos. Esta base del análisis financiero mainstream ya no existen para los actores de mercados financieros. Solo profesores, docentes, universidades siguen insistiendo en esta hipótesis. Es interesante, sí, fue interesante en su momento, pero desgraciadamente no es adaptada para entender los problemas contemporáneos. Los post-keynesianos se sitúan en un enfoque que cuestiona este enfoque de racionalidad que se encuentra en los mercados financieros descritos por Fama. Otro elemento importante a nivel de la metodología utilizada. Los post-keynesianos, que son más bien macroeconomistas, adoptan una metodología holística, a un nivel holístico, digamos, a diferencia del individualismo metodológico de muchos otros enfoques. Finalmente, un elemento muy importante que no es específico del post-keynesiano, menos mal, los economistas de esta corriente razonan en economía monetaria de producción. Para ellos la moneda es indisociable de la producción. Eso no solo lo dicen los post-keynesianos. Michel Rocca en su presentación explicaba cómo en la corriente institucionalista se encuentra este mismo enfoque. Entonces es un enfoque más bien heterodoxo en la economía monetaria de la producción, pero los PK insistan justamente con la hipótesis de la moneda endógena. Entonces, que une los PK. Hay 5 pilares, 5 grandes fundamentos de este análisis PK. El primero es el principio de la demanda efectiva desarrollado en la teoría general de Keynes, publicada en 1936, y para simplificar, consiste en concebir el análisis económico sobre la base de la demanda global. No quiere decir que la oferta no tenga importancia en el modelo PK, pero es la demanda global que es determinante. Y llegan a la conclusión de que el pleno empleo es posible. O sea, el desempleo de masa no solamente es un problema de rigidez, y es un problema del mercado laboral que funciona mal. Significa para los PK que el desempleo, que existe todavía masivamente en todas partes, no es una fatalidad y existen soluciones. Es un punto muy importante en relación con el análisis de mainstream, que considera que el desempleo, bueno, hay que arreglarse con él, o es un problema de falta de capacitación, insuficiencia de capacitación inadecuada de los jóvenes para confrontarse con el mercado laboral. El segundo pilar
que en realidad está estrechamente asociado al tercero, es la hipótesis de incertidumbre radical fundamental. En los keynesianos todos los trabajos se hacen con la idea de que estamos en un universo incierto, como dice Paul Davidson. Non ergodico. Todas las acciones, todas las anticipaciones no se pueden hacer en bases de probabilidad, a diferencia de muchos trabajos todavía hoy en día del análisis de mainstream. Estamos confrontados a la incertidumbre. Un gobierno, un hogar, una empresa, no pueden en absoluto saber lo que va a suceder en los 6 meses o 5 años venideros. Es algo muy importante para los decidores en los países emergentes, en desarrollo, integrar esta idea que estamos en un marco de incertidumbre radical. El pilar asociado es el tiempo irreversible. Estamos en un enfoque en que el tiempo histórico irreversible caracteriza todas las dinámicas económicas e influencia la forma en que se construyen los análisis en ciclos políticos. Cuarto pilar, la economía monetaria de la producción. Regreso sobre esto porque eso es lo esencial en los PK. La moneda está estrechamente ligada a la producción. Si aparece en la economía es porque se necesita financiar una nueva producción. La moneda, por lo tanto, se crea esencialmente en los bancos comerciales que tienen un poder de creación monetaria ex nihilo, o sea, antes no es necesario tener reservas o liquidez o depósitos previos para crear moneda adicional. La moneda en este esquema de análisis, obviamente, es no neutra a corto y a largo plazo, a diferencia de los análisis mainstream. Y quinto pilar, finalmente, no muy presente en Keynes, pero que se desarrolló con los progresos del análisis PK, con trabajos de John Robinson, Galinsky, autores esenciales, en mi opinión, en el análisis macroeconómico del siglo XX. Es la importancia de la repartición del ingreso y de los conflictos de redistribución. No basta con decir cómo se crea la riqueza, cómo se crea el ingreso. También hay que preguntarse cómo se la reparte, cómo se distribuye. Eso lleva a desigualdades, obviamente. No basta con decirlo, hay que analizarlo. Y es lo que hacen los analistas PK de hoy en día, que siguen a Kendor, Galinsky o los más institucionalistas. Y este último punto es fundamental porque permite mostrar que en los PKs hay un enfoque de economía política. A menudo se reprocha, y con razón, a los PK refugiarse en la macroeconomía pura, digamos, y dejaban de lado todo lo que era relación social, relación de producción, relación de dominación, desigualdades, asimetría, relación de poder. Eso ya no es verdad en los PK, como lo vamos a ver cuando se aplica esta reja de lectura. Esto es muy presente. Estos son 5 presuposiciones que agrupan a los PK. Y algunas de ellas también son comunes a otros corrientes heterodoxos, como los institucionalistas, que son complementarios. Entonces veamos ahora cómo los PK articulan sus trabajos en relación con análisis contemporáneas, las de hoy en día. Hasta la crisis financiera global, los trabajos PK estaban frontalmente opuestos al nuevo consenso macroeconómico, a la macroeconomía estándar dominante, que era el resultado de un consenso, de una síntesis entre los diferentes enfoques estándar que dominaron el final del siglo XX. Estos enfoques fueron sintetizados, fusionados para construir un nuevo consenso económico. En primer lugar, pues,
la nueva economía clásica con las contribuciones de la escuela de las anticipaciones racionales. Después hubo los trabajos de la nueva economía clásica, pero esta vez más bien con el análisis de ciclos económicos reales, los años 80 más bien. Y después se ha añadido a esto los trabajos de la nueva economía keynesiana con las contribuciones de las asimetrías de la información. Y estos tres enfoques que a veces chocaban en los años 80, 90, hicieron emerger un nuevo consenso macroeconómico al final de los años 90 e inicios 2000. Y fue un consenso muy fuerte, porque este consenso ha influenciado todas las políticas monetarias, presupuestarias de casi todos los países del planeta, con dos orientaciones privilegiadas. Por una parte, la política monetaria enfocado en la inflación, se han polarizado en la inflación, justamente, que los post-keynesianos rechazaban, y en la política presupuestaria se tenía la idea de que esta política presupuestaria era ineficiente o, peor aún, era nociva. Entonces, en realidad, sí que había una orientación de la política macroeconómica simplistas, compartida por estas escuelas del mainstream. Política monetaria orientada a la inflación, y en la presupuestaria no hay que hacer política presupuestaria, sino una concentración. Bueno, llega la crisis y eso obviamente cuestiona todo este consenso construido en la base de las tres escuelas. Este nuevo consenso voló en pedazos. Muchos autores empezaron a criticar el foco en la inflación, por ejemplo. Es un abordaje muy interesante para los heterodoxos, PK u otros. Entonces, ¿cómo los PK construyeron su relación con estos economistas que estaban en el mainstream, pero que con la crisis financiera global empezaron a criticar las cosas y dijeron: nuestros modelos, nuestros abordajes, enfoques son insuficientes o no son validadas por los hechos y hay que criticarles? Los PK, entonces, en el marco de este trabajo de crítica interna de la nueva economía keynesiana, pues operaron un acercamiento neto con Stiglitz, que hoy en día es un modelo o trabaja en un tipo de modelo típicamente PK. Es cierto también para Krugman, que publica a veces cosas que podrían ser escritas en un 100% por PK. Es el caso también de economistas más estándares, pero siguen siendo interesantes. Blanchard, por ejemplo, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, y que ha rehabilitado la teoría del multiplicador presupuestario superior a 1. Y el Blanchard dice: en el Fondo Monetario nos equivocamos, ahora pensábamos que era nocivo, nos equivocamos, y todo un grupo de economistas ya empezó a trabajar sobre este multiplicador presupuestario, y los estudios mostraron que muy a menudo era superior a 1, lo que justificaba política presupuestaria notamente en las fases de reactivación. Entonces hay una conexión, hay una proximidad entre los diferentes autores, no va más allá, porque los PK, como dije anteriormente, están en la heterodoxia, por así decirlo, y Krugman, Stiglitz y Blanchard, ellos sí permanecen en el mainstream, pero son interesantes porque cuestionan las hipótesis básicas, pero no van más allá. Pero es un diálogo interesante de todas formas. Otro diálogo que fue lanzado y que es mucho más fecundo es el diálogo con otros enfoques heterodoxos, y ahí hay una complementariedad en varios puntos. Lo vemos con la teoría de la regulación en Francia,
Los PECA juntos participan a coloquios con los demás, publican revistas, y también es cierto con los institucionalismos. Y justo con los trabajos del institucionalismo monetario he trabajado con Michel Agrieta en la moneda y he visto como Agrieta leía los trabajos PECA con gran interés, Minsky, John Robinson o Marc Lavoie. Por lo tanto, hay un diálogo que se instituyó entre los PECA y los institucionalistas y me parece muy interesante porque en asuntos como la moneda, por ejemplo, en mi opinión, no se puede explicar los fenómenos monetarios desde el punto de vista macroeconómico como lo hacen los PECA. A menudo hay que completarlo con una visión más institucionalista, como los enfoques de Michel Agrieta en Francia o André Orlen. Entonces, para concluir, les presento una selección de los resultados de recientes PECA. En primer lugar, el asunto de la inestabilidad financiera y de la sostenibilidad de la deuda. Muchos trabajos teóricos, empíricos, fueron efectuados para ver si la deuda es sostenible. ¿Cómo se genera la inestabilidad financiera? Los trabajos de Minsky ahí son esenciales. Él explica cómo la economía genera un ciclo financiero por sí mismo que lleva a una fragilización financiera que lleva a la crisis financiera. Entonces, esto sí es un punto esencial. Segundo elemento, las políticas de pleno empleo y las políticas de reducción de las desigualdades. Esto tiene que ver con las obras de Gabor, Kalinsky, inspirados de Helio. Hablan mucho de desigualdades y subrayan los conflictos de repartición y la redistribución del ingreso. Después, todos los trabajos sobre la financiarización. Ahí vemos cierto acercamiento de los regulacionistas o hasta ciertos marxistas. La economía del final del siglo XX llevó a un nuevo régimen de acumulación financiarizado, donde el conjunto de la creación de riqueza se hace para generar ingresos que van a favorecer esencialmente a las finanzas, digamos, para ser sencillo, con transformaciones importantes, con reformas, obviamente, la modificación de la estrategia, por ejemplo, de las grandes transnacionales. Tenemos lógicas de largo plazo y objetivos de corto plazo. Una rentabilidad a corto plazo más bien que tener inversiones a largo plazo que darán a futuro ingresos. Hay los trabajos de Stockhammer, que para mí es el economista más interesante sobre este asunto. Cuando aplican estos trabajos de financiarización a los países en desarrollo y emergentes, subrayan la importancia hoy día de los regímenes de crecimiento, de tipos de crecimiento basado en exportaciones o jalada por las exportaciones. Desde el consenso de Washington se incentivó a los países en desarrollo emergentes a tener régimen de crecimiento jalados esencialmente por sus exportaciones, pero a nivel empírico muestra como esto no da crecimiento, sino crisis y inestabilidad. Finalmente, un último elemento que yo quería subrayar a nivel de los instrumentos utilizados por los PECA. A final de los años 90, inicios 2000, Marc Lavoie y un británico, Godley, elaboraron nuevos modelos macroeconométricos con una metodología algo diferente, porque trataban de combinar en su modelo, al construir la matriz, las existencias y los flujos, los diferentes agentes económicos. Es un enfoque muy complejo. Y durante 10, 15 años elaboraron modelos de este estilo. Hoy día son utilizados masivamente. La Agencia Francesa del Desarrollo, la AFD,
construye los modelos macro sobre el modelo justamente existencia flujo, stock flow, con base de agentes múltiples, y estos modelos son verdaderamente una alternativa al modelo DSGE, que tenía cierta coherencia con el nuevo consenso macroeconómico que describí anteriormente. Pero si uno cuestiona ese nuevo consenso, si ya no se utilizan las hipótesis básicas del modelo estándar, entonces ya las cosas no son coherentes. Y hasta coherentes de los modelos DSGE hicieron un cambio crítico, cambio en Roma, que antes criticaba estos modelos. No estoy diciendo que va a reemplazar los modelos DSG, pero actualmente es una alternativa interesante a estos modelos que dominaban hasta hace 10 años, cuando hubo la crisis. Como conclusión, quisiera mencionar 3 campos de análisis que yo experimenté apoyándome en las hipótesis y trabajos PK. Y no lo dije antes, pero lo digo ahora, yo no soy PK 100%. Tengo muchas influencias de los PK en monedas endógenas y conflictos de repartición, pero me influencian también los trabajos institucionalistas monetarios franceses como Aglietta y los internacionales de una antigua autora, pero actualmente muy interesante, Susan Strange. Primera aplicación. Pedro conoce muy bien el campo, es la nueva arquitectura financiera a nivel regional o sea a nivel internacional. Los trabajos PECA permiten evidenciar las relaciones asimétricas, la jerarquía del sistema monetario internacional, con a veces conclusiones muy cercanas de otros trabajos. Y eso alienta la complementariedad. Otro elemento de aplicación es la aplicación de la hipótesis de moneda endógena a la dolarización. He trabajado mucho con Pedro, he trabajado en el Banco Central cuando vine a Ecuador, y la hipótesis de moneda endógena evidencia las limitaciones de un régimen dolarizado. Si se acepta el concepto de moneda endógena, uno dice, con la dolarización aparece enseguida un problema. ¿Cómo el Banco Central puede generar liquidez para los bancos, el sistema financiero, si no crea moneda exógena, ya que funciona en dólares? Por lo tanto, esto evidencia las limitaciones de la dolarización. El trabajo de terreno llevado a cabo aquí es muy interesante porque permitió mostrar cómo los economistas del Banco Central y los ecuatorianos trataron de implantar nuevos mecanismos para contornar, evitar estas limitaciones de la dolarización con sistemas y mecanismos ingeniosos e interesantes. Algunos funcionaron muy bien, otros muy mal. Finalmente, último ejemplo de aplicación de trabajos PECA, el asunto de la hiperinflación. Esta hiperinflación para los PECA, muy fecundos desde hace 15 años en este campo, explican que la hiperinflación es un fenómeno de conflicto, de repartición, de anticipación. Es raro oír decir esto a los PECA en relación con la evolución de la casa cambiaria, la ausencia de anclaje exterior, el hecho de tener mecanismos de indexación que llevan a una espiral inflacionista. Y finalmente estos trabajos llevados en Francia por jóvenes economistas muy interesantes muestran que, por ejemplo, el mecanismo de indexación salario-precio es algo que hay que cuestionar. Es difícil de aplicarlo sin la dirección del gobierno, del Banco Central, si uno quiere romper la espiral de hiperinflación. Entonces, podría ser algo que se pueda preconizar en países de hiperinflación, como Venezuela, por ejemplo, o Zimbabue en África, y otros países que tienen
tensiones debidas a la hiperinflación. Entonces son algunos ejemplos llevados y efectuados en Grenoble sobre asuntos monetarios, pero hay otros y nosotros esperamos que se haga en la política internacional, en los trabajos PK, que tendremos la oportunidad de desarrollar investigaciones comunes entre Grenoble y la PUCE y más generalmente los economistas ecuatorianos. A continuación tendremos la intervención del doctor Pedro Páez, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE. Su tema es pertinencia de las nuevas propuestas de economía alternativa para los países en desarrollo. Muchas gracias. Empezaría agradeciendo a las autoridades por permitirnos aprovechar el pretexto de que vienen los colegas de Francia para conversar un poquito precisamente de alternativas, para reflexionar un poquito respecto a lo que estamos aprendiendo en las aulas y para consolidar un proceso que el Instituto, el relanzamiento del Instituto de Investigaciones Económicas ha pretendido construir armando puentes con la sociedad, es decir, convirtiendo a la universidad no en ese castillo de marfil de que hablaban los compañeros, sino precisamente en un espacio de servicio para la comunidad, ¿no? Entonces, muchos temas en los que podemos coincidir, pero no solamente con la Universidad Católica. De hecho, aquí quiero además agradecer a los compañeros, por ejemplo, colegas de la Universidad Central que nos están acompañando, a los compañeros que a través de Jóvenes UNASUR están en las distintas universidades de provincia, de la Técnica de Ambato, de la ULEAM, de Manabí, de la Universidad de Cuenca, de las universidades de Loja, que están siguiéndonos, nos están siguiendo a través de la conexión en el Internet, porque están interesados en el trabajo que podría hacerse en alguna red de investigación, precisamente con estas perspectivas diferentes. Tenemos el día jueves por la mañana una reunión específica para discutir cuáles son las posibilidades de colaboración en ese sentido. El nuevo Instituto de Investigaciones Económicas, digo nuevo porque en estas continuidades de rupturas yo creo que la Universidad Católica tiene que hacer un esfuerzo por recuperar la época dorada del instituto que fue el milenio pasado, para aquellos que recién nacieron ahorita, sí vale la pena acordar que estamos en el 2019. Pero el Instituto de Investigaciones Económicas de la Católica hace 40 años era una voz muy gravitante sobre el acontecer nacional y sobre todo sobre el desarrollo científico. Yo creo que hay que retomar esas posibilidades, hay que apuntar alto en ese sentido, pero también desde un horizonte diferente, que es el horizonte que nos dejan aquí autores, además de raíz católica latinoamericana, y que creo que a los compañeros franceses valdría la pena llamar la atención respecto a estas posibilidades de América Latina. No han mencionado para nada los autores latinoamericanos. Yo creo que tanto en las corrientes institucionalistas como en el tema de la economía política internacional, como en el tema post-keynesiano, la contribución de América Latina puede ser sustancial. Lastimosamente no ahora. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Con lo que hacían nuestros abuelos y bisabuelos respecto a la cacofonía que tenemos ahora en la academia y en la intelectualidad latinoamericana, dependiendo siempre del sellito de aprobación, y ahí habría que hacernos de acuerdo de Pierre Bourdieu el asunto del capital reputacional, de que tengamos el sellito de aprobación y de confirmación de parte de la academia del norte, tanto en las corrientes del mainstream, de las corrientes convencionales, como también en las heterodoxas. Pero hay una riqueza conceptual fundamental. Aquí hemos hecho, con el compañero Miño, hemos hecho una serie de esfuerzos en torno a lo que sería la historia del pensamiento, la historia latinoamericana, tiene que ser vista también con estas perspectivas. Pero yo llamaría la atención en el sentido de que también se va a convertir cada vez más en un elemento de juicio importantísimo para lo que está pasando en el norte. Porque parece que el gran capital está intentando latinoamericanizar
al centro. Es decir, ahora no se han contentado solamente con los procesos neocoloniales que hace el Fondo Monetario Internacional en las periferias, sino que también están aplicando las políticas de austeridad en las propias metrópolis. Entonces hay un proceso de latinoamericanización, ustedes lo que mencionaba Pierre hace un momento, esa geografía de los perdedores de la globalización tiene mucho que ver precisamente con mecanismos de asimetría estructural que ya lo estudiaba la teoría de la dependencia, que ya los estudiaba las teorías del colonialismo interno, muy presentes tanto en la cuestión epistemológica como axiológica del pensamiento latinoamericano. Entonces, un poco de invitación para que haya un diálogo de saberes en esa perspectiva y que a su vez aquí no nos quedemos también con una centralidad de Quito, sino que podamos extendernos en una red que desde el territorio, desde la comunidad, permita justamente integrar y provocar un diálogo de saberes también desde las preocupaciones, desde las urgencias, desde el conocimiento que tienen los compañeros de las provincias, pero también aquí en el mismo Quito, ¿no es cierto?, en los barrios marginales. Y por eso nosotros nos hemos empeñado en este enfoque diferente. Un enfoque diferente que autores como, por un lado, Paulo Freire, que ahora ya están prohibiéndolo en Brasil, vean los nuevos tiempos que se están viviendo, ¿no es cierto? Se le está purgando a la escuela, a la universidad, a la intelectualidad de autores que ya son patrimonio de la humanidad, como Paulo Freire, que en su propia tierra natal, o como Orlando Páez Gorda en Colombia, ¿no?, del tema de la investigación-acción, del tema de aprender enseñando y enseñar aprendiendo. Romper con esa visión elitista de que estamos acá, los investigadores, y además aún ahora con esa estructura de incentivos en la que todo es desesperarse por publicar en un journal gringo, ¿no es cierto? Tiene muy poco interés en lo que está pasando con la gente. Y no nos ponemos como prioridad resolver los problemas, entender los problemas que viven, sobre todo los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. Y es precisamente en ese sentido lo que se ha reorientado este proceso de relanzamiento del Instituto de Investigaciones Económicas, ¿no? Entonces, básicamente han habido 4 grandes ejes tentativos que hemos discutido con las autoridades en este proceso de relanzamiento: la economía popular, la pobreza y el empleo. Un tema importante, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el debate dentro de las corrientes heterodoxas, sobre todo post-keynesianas, no solamente la relación capital-trabajo, no solamente los ingresos, digamos, una cuestión binaria cristiana o caldoriana, ¿no es cierto?, entre salarios y ganancias, sino también la economía popular, y el rol que tiene el emprendimiento y formas de producción no capitalistas en economías como las nuestras. Y si estábamos mencionando el aporte de la economía latinoamericana o del pensamiento latinoamericano para los nuevos tiempos que se afrontan en el norte, en el centro, por la latinoamericanización que el neoliberalismo está generando allí, también tendríamos que preocuparnos con particular interés en estos temas, porque así como quieren latinoamericanizar a Europa, a ciertas partes importantes de la geografía norteamericana, hay un intento por reeditar un ciclo de la deuda externa en el que ahora se africanice a América Latina. Vamos a seguir desarrollando esos temas respecto al tema de la economía política internacional, pero también respecto a los elementos, a los retos que se plantean en torno al pensamiento post-keynesiano, al rol que tiene la moneda, la nueva arquitectura financiera, etc. Pues tenemos un segundo gran punto que está precisamente vinculado con ese horizonte en torno al cambio productivo, al rol que tienen los monopolios y al problema de la dependencia. No solamente el tema de la asimetría de los espacios, sino lo que mencionaba Pierre en su presentación, no es un problema solamente técnico, sino la vinculación entre los elementos técnicos, económicos, pero también la voluntad política y la voluntad geopolítica. Está incidiendo en las posibilidades reales de desarrollo y en el contenido, la calidad de ese desarrollo. Es decir, el rol, por ejemplo, de la industrialización. No es un problema meramente técnico como se lo quiere plantear, no es un recetario en el que uno va abriendo las puertas a la inversión extranjera, desregulando la economía y por arte de magia entramos al primer mundo. Justamente tuvimos 30 años de esa experiencia en América Latina y lo que significó fue mayor polarización social
mayor vulnerabilidad en el sector externo, mayor vulnerabilidad en el sector fiscal y un proceso cada vez más insostenible de desmantelamiento de las capacidades productivas e institucionales de nuestras economías. De ahí el aporte que hacía Michel Rocard me parece que es fundamental, ¿no? El no perder de vista estas otras dimensiones que hacen realmente referencia a la eficacia día a día, hasta de condiciones tan fundamentales como las de eficiencia o la productividad. El tercer gabinete está vinculado precisamente desde esta perspectiva y con estas prioridades de los puntos anteriores para entender cuál es el desempeño de la macroeconomía en la inserción internacional y en una perspectiva de desarrollo. En el Instituto hemos venido planteando esto, inclusive hemos tenido la suerte de que la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, fundada por Ron Fresh, también desde el pensamiento latinoamericano, en esa perspectiva de romper con esa visión de un espacio plano, ¿no es cierto?, sino introducir el tema de las asimetrías y las imposibilidades, los obstáculos estructurales al desarrollo. Yo creo que es fundamental ubicar en ese plano la importancia que tiene, vinculando los tres vertientes que hemos oído en las charlas que me precedieron, la importancia que tiene una nueva arquitectura financiera, no solamente global, no solamente regional, sino también interna, doméstica. ¿Sí? El capitalismo es un sistema monetario de producción, no es una economía de trueque en la que la moneda entra como un lubricante. Yo creo que una de las grandes conquistas que ha hecho el pensamiento heterodoxo y sobre todo el post-keynesiano es el haber disputado con coraje, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, una cantidad de mitos que lastimosamente todavía seguimos enseñando en los libros de texto de economía, inclusive de esta facultad. Por ejemplo, que si aumenta la masa monetaria hay inflación. Por ejemplo, que son los ahorros los que crean el crédito, que es el ahorro que posibilita la inversión. O una serie de cuentos respecto al rol del sector público, una serie de cuentos que justamente contradicen, que son además inapelables, contradicen los resultados, por ejemplo, de metodologías como las de stock and flow, o sea, cerdo flujo, que no es sino la aplicación con rigor del principio de partida doble que está presente en el mundo comercial desde hace 700 o 800 años, así de elemental. Es imposible sostener, por ejemplo, que en un momento como el que está viviendo el Ecuador, en el que hay deflación, tasas de inflación nominal negativas, es una cosa que te hace falta en ese cuadrito, Jean-François, no solamente el tema de la hiperinflación, sino también los nuevos retos que plantea la depresión, la deflación sobre economías, por ejemplo, como las nuestras. Entonces, es imposible desde ninguna de las teorías económicas, ni siquiera de los austríacos, no se diga del Fondo Monetario Internacional, plantear que en un momento en que hay tasas de inflación negativas, llevamos 2 años, ustedes que están viniendo de afuera no van a creer eso, llevamos 2 años con tasas de inflación nominales negativas, y la política que se está imponiendo, y además con el consenso del amplio espectro político, es de reducción de la demanda legal. Por eso el Fondo Monetario Internacional solo llega después, porque ningún economista va a tener la cara a nivel internacional de poder defender este tipo de políticas. El Fondo Monetario Internacional está viniendo después de que ya se hace el trabajo sucio. Obviamente a obligar que haya más trabajo sucio en contra de las condiciones, no solamente de la economía, de la dinámica de la economía ecuatoriana, sino de la sociedad, precisamente por el aspecto, por ese vector importantísimo de la distribución que está aquí involucrada. Y en definitiva es en esa perspectiva, ¿no es cierto?, apoyándose en estos 3 grandes pilares, lo que estamos convocando a la sociedad, a la comunidad nacional, pero también a la comunidad universitaria, a un esfuerzo transdisciplinario por discutir hacia dónde va el país. Lo ponemos en 2050 por decir algo, pero la idea es hacia dónde va el país, hacia dónde va América Latina en ese contexto. Hoy por la noche, a las 5 de la tarde, tenemos una discusión
de unas viejas conferencias mías, que las penas fueron editadas, porque pretenden ser justamente un testimonio de la urgencia política de que el país discuta de estos temas, de la necesidad de que el país se sacuda de un clima sórdido, de envenenamiento, de polarización ideológica innecesaria, y que pueda hacer el análisis concreto de la situación concreta, con cifras, con documentos, con modelos, con teorías, y que no se resuelvan las cosas simplemente desde la descalificación. Importantísimo para el país. Nadie tiene el monopolio de la verdad, y por eso, para lograr esto, en el instituto hemos hecho, para cada uno de los ejes, hemos hecho docenas y docenas de talleres, de eventos, creo que son 45 en total, en el que no solamente han venido los expertos, sino que hay una dimensión que yo creo que para Michelle sería un tema muy importante incluido en esta presentación, el tema de la voz de la gente. La participación de los actores a las que hacía referencia Michelle, sí, pero también la cuestión sistemática de la forma como expresan las narrativas que están en juego en este momento, y por eso en el instituto, ahora que ya creo que la próxima semana, en 15 días, por fin vamos a tener nuestra página web, van a empezar a salir las primeras sistematizaciones de este esfuerzo intensísimo que ha hecho el instituto precisamente para provocar el diálogo nacional. Que estén aquí presentes gente de un lado, del otro, del gobierno, de la oposición, de izquierda, de derecha, correístas, no correístas, católicos, no católicos, ateos, protestantes, talibanes, lo que sea. Conversemos y busquemos salidas sobre la base de los análisis concretos de la situación concreta. Entonces, en cada uno de ellos hemos hecho una serie de eventos que tratan de plantear no solamente diagnósticos, sino respuestas concretas. Gonzalo, ahí está el tema de la estrategia de crédito productivo, por ejemplo, ahí está Noel. La necesidad de dar alternativas en términos del acceso al crédito, del acceso a la tecnología, del acceso a mercados, a un océano de pequeños productores que están triturados cotidianamente por la lógica del mercado, por la lógica del gran capital, en una reproducción fractal que de manera exacerbada replantea esas asimetrías internacionales también en el plano de las relaciones económicas mundiales, con instituciones que en muchos de los casos centenarias están contribuyendo a exacerbar esas asimetrías, no solamente entre la ciudad y el campo, entre las capitales y la provincia, sino también con una serie con una trama que incluye una serie de problemas relacionados con las relaciones internas. En este país, que de ninguna manera va a aceptar que es racista, ¿no es cierto?, las relaciones interétnicas del racismo cotidiano, forma parte de la reproducción ampliada de las desigualdades, forma parte de la reproducción ampliada del subdesarrollo. Inclusive la forma como opera el mercado, la forma como opera el capital en países como el Ecuador está condicionada, aquello que habían conversado los compañeros un momentito, en el tiempo y en el espacio. La forma de existir del capital está condicionada precisamente por estas características, por estas idiosincrasias, por estas peculiaridades que impiden que podamos encontrar un futuro de. Bueno, aquí, como todos se darán cuenta, cada uno de esos ejes, no solamente cada uno de los ejes, sino cada uno de los eventos que hemos realizado tiene interrelación con los otros, que no puede hablarse como compartimientos estancos, y de ahí la importancia de una convocatoria, sobre todo a los jóvenes estudiantes de las distintas carreras, a que trabajemos conjuntamente en esta convocatoria transdisciplinaria, en ir viendo y aterrizando estas investigaciones en torno a posibles respuestas a los problemas del país. Más importante aún el hacerlo porque parte de este clima de violencia epistémica que estamos viviendo ha incluido una situación sistemática sui generis de aplicar el criterio de la posverdad que ahora está a nivel mundial en el plano, por ejemplo, de la investigación económica. Ahora no se puede confiar en las cifras. Aquí están, por aquí veía algunos compañeros que publicaron recientemente un articulito de econometría
en el que los datos del Producto Interno Bruto no tienen nada que ver ni con lo que dice el Banco Central, ni con lo que dice el Ministerio de Finanzas, ni lo que dice el Banco Mundial, ni lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo que dice la CEPAL, ni lo que dice las Naciones Unidas. Así que yo me permití hacer una captura de pantalla de los índices del indicador del Producto Interno Bruto y del Ingreso Nacional Bruto Per Cápita del Banco Mundial. Ahí está el URL y ahí está la hora en la que hice la captura de pantalla, y es eso lo que se quiere negar con propósitos políticos. Entre otras cosas, insisto, que son datos del Banco Mundial, entre otras cosas porque recién, dependiendo de la medida, ¿no? Si usted hace con paridad de poder de compra, a precios del productor, el deflactor del PIB, con el IPC, si usted hace con el Producto Nacional Bruto, con el Producto Interno Bruto, recién en el año 2005-2008 se recupera el nivel de ingreso de renta promedio del año 1980. Y en el discurso político, que bueno, en el discurso mediático, que bueno, pero también en el discurso académico predomina una posición de lo que tenemos que regresar es precisamente a la época en la que el país decreció, a esos 30 años en el que el manejo técnico decente de la economía supuestamente nos llevó al primer mundo, al progreso. Así de grave es como está el debate académico aquí en el país. Insisto, con publicaciones, hasta con modelos económicos. Por eso yo sí llamo la atención, por favor. No me crean nada, compañeros, ustedes sobre todo, revisen desde las estadísticas del Producto Interno Bruto, es necesario discutir acá. Y aquí es importante ubicar que estas cosas no suben y bajan porque sí que a veces los economistas estamos metidos en ese plan. En el instituto estamos justamente promoviendo un debate, hay una propuesta que viene justamente de la teoría de la regulación, no solamente en la corriente de Arieta, sino la de Bernice, fundamental, ¿no? Un saludo desde aquí a lo lejos a Bernard Gervier, ¿no es cierto?, con el que hemos compartido largas sesiones en ese sentido. Pero nosotros estamos en ese debate, nosotros estamos más del lado de la teoría del PDS. Porque aquí estos quiebres en el comportamiento de las variables económicas no se dan por el nombre del que estuvo de ministro, o de quien estuvo de presidente, de quien estuvo de superintendente, de quien estuvo de alcalde. Se debe a una serie de condiciones justamente institucionales, ¿no es cierto?, que constituyen el modo de regulación, es decir, la combinación de instituciones, de políticas económicas y de movilizaciones, de acciones de los distintos sectores a una correlación de fuerzas que permiten un mayor desarrollo, un menor desarrollo, una respuesta diferente de las condiciones internacionales que nunca son automáticas como pretende aquí tergiversarse en el discurso nacional. Aquí estamos hablando de un modo de regulación, ¿no es cierto?, que hace viable una determinada forma de existir del capital, por ejemplo, las políticas petroleras. Vean ustedes, otro tema totalmente eliminado del debate nacional, el rol de cuánto pagan cuánto queda del petróleo para las arcas nacionales, cuánto queda del petróleo para el país. Totalmente opaco. Desde hace años no se tiene esa información. A ver, de cada yacimiento petrolero, ¿cuánto cuesta el barril de petróleo? ¿Cuánto dicen que cuesta el barril de petróleo? Porque a veces en el mismo campo petrolero, bajo un tipo de contrato, y lo doy con nombres y apellidos, bajo la Maxus, el barril de petróleo costaba $40. ¿Por qué? Porque presentaban bajo los contratos de prestación de servicios la factura y el Estado les pagaba todo lo que decía y enseguida les ponía, y encima les ponía una tasa de ganancia garantizada. Pasa el mismo campo petrolero a Repsol y el costo de producción de barril baja a 12. Y nuevamente se cambian a contratos de prestación de servicio y el país, ¿qué sabe? Ya ni siquiera hay esa información. ¿Cuánto queda para el país? ¿Cuánto se va fuera? Vean ustedes, la escala no nos permite ver en este caso, pero son tasas de variación anual y usted puede ver la aplicación de la Ley 42, aprobada el 30 de marzo del 2006, permitió recaudar más del doble del impuesto a la renta. Así es que esta visión que nos plantea que es irreversible la situación
de que tenemos que recurrir al Fondo Monetario Internacional, de que tenemos que meternos en una espiral de endeudamiento agresivo, es absolutamente falso. Hay posibilidades totalmente distintas, por ejemplo, revisando la política de recursos naturales que tiene el país, o revisando la propia política. Se ve en la línea roja, ¿no? Está en el círculo, en la elipse amarilla, ¿no es cierto? También el esfuerzo que se hace en términos de la generación de recursos internos, de recursos tributarios internos. Lastimosamente, la escala, como se tiene el 60%, no se alcanza a ver el esfuerzo importantísimo que significó la diferencia con respecto a la tendencia histórica de lo que fue el aumento de la recaudación, sobre todo en la imposición de los sectores más pudientes de la sociedad. Por ahí circula en el internet, ¿no es cierto?, datos de un político, de unos dos políticos de las clases pudientes, que en los años, en el año 2001, 2003, pagaban 60, 70 dólares de impuesto a la renta anual, y que de pronto en el año 2010, 2013 pagaban 70.000. Lo que no está circulando es lo que en otros twitters ha aparecido, de que esos mismos políticos después pagan nuevamente 70 dólares en los últimos 2 años. Entonces, así claro que va a faltar la plata. Entonces se vuelve inevitable, ¿no es cierto? Se vuelve inevitable el mandar sacando a 150.000 empleados públicos. Se hace inevitable el vender todos los activos del Estado o ponerlos en concesión a todos los activos del Estado. Entonces yo creo que los economistas en ese sentido tenemos una responsabilidad enorme, y yo creo que el Instituto tiene que esforzarse todavía más, a pesar de que nos hemos sacado el aire este año de existencia, en promover el diálogo, el debate, la transparentación de estas cosas. Que se discuta, que se hagan públicos, que la gente ponga distintas interpretaciones de los mismos datos. Pero por favor, que tengamos aquí a tenemos. Que la información sea transparente. Que el país escoja entre múltiples oportunidades, entre múltiples opciones, escoja cuál es la que opina que es mejor. Que no nos pongan contra las cuerdas, nos dicen que no tenemos otra alternativa que esta. Ese es el tipo de investigaciones que está promoviendo el Instituto, ¿no es cierto? Porque además estas son las que permiten justamente entender cuáles son los quiebres en el comportamiento de variables como el Producto Interno Bruto o el Ingreso Nacional Bruto per cápita. Y vean ustedes, ahí tenemos de la época del régimen de acumulación por industrialización, por sustitución de importaciones, pasamos a un régimen de acumulación que le podríamos llamar neoliberal o de globalización financiarizada, con las características que Pierre estaba mencionando respecto al tema de la globalización, a una época que todavía no sabemos qué nombre ponerle, un régimen de acumulación que se orientaba al fortalecimiento del mercado interno, con fuerte redistribución del ingreso. Aquí estaba hace un momentito Andrés Mideros, que tuvo la gentileza de entregarme esta información. Por si acaso, Andrés Mideros fue secretario privado del presidente Lenín Moreno, y usted puede ver, ¿no es cierto?, ahí están los percentiles de ingreso en los 10 años de restricción del ingreso, se tiene una ganancia en términos de ingreso real descontada la inflación del 21.4%, por ejemplo, del 1% más pobre del país. En claro contraste con lo que sucedía en los 30 años previos, en las que solamente el 1% más rico del país mejoraba su capacidad de ingreso, en detrimento inclusive del 9% siguiente, que podrían ser las clases medias altas. Y esto no hace referencia solamente al problema de la distribución del ingreso de por sí fundamental, sino que no porque yo sea comunista, pero no se puede tener ganancias si no se tienen mercados. Y no se puede tener mercados si no se tienen ingresos. Así de elemental. Entonces, estos 10 años del régimen de acumulación diferente que vemos aquí, que se lo quiere negar, que se lo quiere esconder, están desapareciendo las estadísticas por todo lado, ya, inclusive las estadísticas de pobreza, ya sacamos un artículo en junio del 2018 mostrando que en medio año había un aumento de 500.000 de pobres adicionales. En un momento en que se había duplicado el precio del petróleo e inclusive se había relanzado ya el crecimiento del PIB. Y la respuesta, en lugar de que haya una transformación de la política económica, es mantener una política de ajuste y de austeridad para pavimentar el camino para el regreso del Fondo Monetario Internacional y mandarle sacando al director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Pero además, porque aquí están algunos compañeros sindicalistas que nos han acompañado en este trabajo, además con el apoyo de algunas centrales sindicales, una importancia histórica trascendental en la lucha reciente del país en contra del neoliberalismo. Y no solamente van a sacar a la directora del instituto, sino a todo el grupo de los técnicos, de las autoridades que se rehusaron a rectificar las cifras que mostraban que en medio año hubo un aumento de 500.000 en el número de pobres. Se tardaron, las cifras siguientes del siguiente periodo llegaron tarde, mal y nunca, y un director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos anterior a sacar una carta denunciando que se están cometiendo irregularidades ahí en el tema. Que de 34.000, 37.000 encuestas solamente se han procesado para los datos que se han publicado alrededor de la mitad. Entonces, mire, yo creo que ahí hay una tarea importantísima en que yo creo que las tesis, las monografías, los trabajos de curso de todas las universidades deberían estar buscando estas cosas, que no permitan que cambien las cifras. Yo recuerdo en el Banco Central, las mejores cuentas nacionales de América Latina teníamos. Pero entre otras cosas mostraban que el indicador remuneraciones sobre PIB fue bajando del 33% en 1980 al 11% justamente debido a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Desapareció el indicador. Los dogmas que venían, el rato que pongan la dolarización, el Ecuador es inmediatamente, porque N por B es igual a P por Q, inmediatamente el Ecuador tiene tasas de inflación de los Estados Unidos. Primer año de la dolarización, 108% de promedio. Segundo año de la dolarización, creo que es 67%. Tercer año de la dolarización, creo que es 34%. Desaparecieron las estadísticas de inflación. Bien difícil encontrar ahora la inflación empezó en el año 2004. Como vamos a ver algunos, muy difícil además de empatar porque cambiaron la metodología, como va a ser también los cambios de año bases de cuentas nacionales, como van a ser también los cambios de la metodología de la pobreza, del empleo, de todo. Entonces, hacer agua, lodo, todo. El tema de investigación-acción precisamente hace referencia a eso, a la responsabilidad de la academia, a la responsabilidad muy particular de los economistas, no solo de los economistas, pero a la responsabilidad de los economistas de servir al país, de ofrecer alternativas, de hacer propuestas que resuelvan los problemas, a que no le pongan al país contra las cuerdas y decir, lo siento, es duro pero necesario. Viejo cuento que la mayoría de ustedes no conocen, pero que los mayorcitos sí nos acordamos, que era el cuento de todos los paquetazos que nos venían 2 o 3 veces al año, con las políticas supuestamente técnicas, supuestamente responsables, que todavía seguimos aprendiendo en los libros de texto. Por eso, bienvenidos compañeros, y que ustedes, colegas desde Francia, nos creen aquí un pretextito para reflexionar y pensar con otros instrumentos, con otras herramientas teóricas, para justamente encontrar alternativas para nuestro país, para que no entremos, ¿no es cierto?, en estos procesos tan dolorosos que inclusive pueden llevar a la violencia. En Alemania, ¿no es cierto?, no fue la hiperinflación la que provocó a Hitler. La sociedad alemana continuó, en la República de Weimar, continuó pujante, continuó deliberante, hasta que Brüning impuso las políticas de austeridad. Eso fue lo que trajo a Hitler. Por votación, por votación. A propósito de la bolsonarización que está sucediendo en América Latina en ese sentido. En América, en el Ecuador, lo que hemos tenido, ¿no es cierto?, hemos tenido un esfuerzo más considerable de América Latina en su conjunto, que por fin, luego de décadas, dada la nueva formulación de fuerzas sociales, empezó a pensar en la desigualdad y en la pobreza, y esto que ha cambiado no solamente el régimen de acumulación en el Ecuador, sino en toda América Latina, aunque es claro, ustedes pueden ver en la franja naranja, en la línea naranja, que el esfuerzo que han hecho países como el Ecuador es muchísimo más alto que el de la media latinoamericana, que el de la media andina, que el de la media de los países productores de petróleo, porque hay quienes dicen que el precio del petróleo por sí iba a resolver las cosas. El gráfico que vimos, ¿no es cierto?, muestra claramente que si no hubiera sido por la ley 42, el aumento de los precios del petróleo no nos hubiera pasado ni por las galletas, compañeros. Y es grave lo que está pasando porque, entre otras cosas, esa ley 42 que decía que es al menos del 50% del aumento del precio del petróleo que tiene que quedar para el país, ha sido derogada.
Y porque el decreto que dijo que, bueno, al menos el 50%, entonces el 99% de los aumentos del precio del petróleo tienen que quedar para el país, ahora ha sido transformado en un decreto que dice que ya no es del 99%, sino del 12.5%. Entonces, ¿cómo no va a faltar la plata? ¿Cómo no va a ser indispensable la privatización, la concesión, la venta de los activos del Estado? ¿Cómo no va a ser indispensable mandar sacando a la gente? ¿Cómo no va a ser indispensable reducir, como se ha reducido en el presupuesto del año 2019, 500 millones de dólares del presupuesto de salud? 500 millones. Yo creo que en Francia sería grave que se reduzca a 500 millones de dólares. Imagínense un país como el Ecuador. Pues miren, eso es lo que estamos discutiendo. Y de estos otros elementos, como por ejemplo el tema de cómo ha transformado estos resortes endógenos, ¿no? En la dinámica, por ejemplo, del mercado laboral, el salario mínimo vital real por fin alcanza, luego de décadas, niveles que cubren la canasta básica. Entonces, esto está vinculado no solamente a estos procesos de reducción de la desigualdad, que hay que dar a cada uno de los indicadores su especificidad, y de la pobreza, sino que además está generando una dinámica regional muy importante. Eso es lo que nos estábamos refiriendo hace un momento, ¿no? Si vean ustedes cómo ha aumentado las clases medias, yo estaría muy de acuerdo con el concepto de tal, que son los 4 deciles del centro de la distribución del ingreso, y ustedes pueden ver cómo ha habido un cambio muy importante, sobre todo en las provincias centrales, que por ejemplo, vean ustedes, Cotopaxi tiene un aumento de las clases medias del 19.8 al 41.7%, Chimborazo del 20.2 al 37%, y no me sigo leyendo porque soy nuevo. Entonces, sí. Entonces, esto de aquí, insisto, no solamente tiene que ver con la dinámica de la distribución del ingreso, de por sí importante, sino que conjuntamente con un proceso masivo de inversión en infraestructura. El promedio de la inversión pública sobre el PIB estuvo en alrededor del 35% en los 30 años previos, y a mí me cupo el honor de ser ministro cuando pudimos elevar al 13.9%. Ya luego, inclusive otros compañeros pudieron elevar el índice al 16.6% en el 2013. Entonces, esa inversión en infraestructura no solamente genera más capacidades. Este proceso de redistribución del ingreso no solamente que genera otras condiciones de bienestar, otras condiciones en términos de la energía funcional, a la que hacía referencia Michelle, en términos de la motivación de la gente para trabajar, para producir, para ser creativo, sino que también genera mercados. Ya me están llamando la atención y voy a acabar rapidito. ¿Qué significa la depresión de la demanda efectiva de esos nichos del mercado que por primera vez aparecieron de manera sostenible en nuestro país? Que antes, si yo tengo 4 reales para invertir, me pongo a pensar, hoy tengo mercado y mañana no. ¿A quién puedo vender? Somos 17,5 millones de ecuatorianos, de los cuales los 17 millones somos irrelevantes porque no tenemos capacidad de compra. Hay que pensar solamente en los ingresos medios y altos. Pero además, como hay la incertidumbre, el problema de la incertidumbre irreductible a la que hacía referencia Keynes, y que muy bien lo plantea en términos de la parte no ergótica del funcionamiento de las variables por ley, indispensable recurrir a las importaciones. Pero ¿hasta dónde puede llegar un país? Y ahí viene el tema de la metodología de stock y flujo. ¿Hasta cuándo puede el país vivir de las importaciones? Si estamos olvidando de la capacidad productiva, de la producción, de la generación de tejido productivo, de relaciones proveedor-cliente, de multiplicadores del territorio en la comunidad. Y es precisamente a eso a lo que hace referencia, y con esto voy a acabar. El tema de otro de las grandes conquistas del pensamiento heterodoxo, el haber obligado a los grandes bancos centrales, estamos hablando de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Banco de Francia, del Bundesbank en Alemania, del Banco de Inglaterra, que ya reconocen que lo que decimos, lo que enseñamos en los libros de texto, de que los créditos dependen del ahorro, es mentira. Porque contablemente, el momento en que usted da un crédito, un banco da un crédito, simultáneamente se crea ex nihilo una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar. Y vean ustedes, acompañando las circunstancias, vamos a tener poco tiempo, pero acompañando las circunstancias de la caída estrepitosa de los precios del petróleo a finales del 2014,
lo que tuvimos es una contracción innecesaria de la liquidez por parte de los grandes bancos, un crédito que exacerbó las condiciones de restricción estructural de liquidez que plantea la dolarización. Antes, cuando teníamos moneda nacional, se iban los dólares para pagar las importaciones, los pagos al exterior, lo que sea, pero quedaba la moneda nacional para servir el mercado interno. Ahora se van físicamente. Y ustedes entenderán mejor que yo que los billetes, las monedas desaparecen físicamente más rápido en unos bolsillos que de otros. Desaparecen más rápido en los barrios pobres que en los barrios ricos. Desaparecen más rápido en el campo que en la ciudad, en las provincias que en las capitales. Y es ese el peligro que necesitamos discutir, compañeros. El instituto no pretende, insisto, tener el monopolio de la verdad en este sentido, pero sí la urgencia de que todos discutamos. Nadie más contento que yo si me demuestran que esto es mentira. Hay un proceso grave específico de la dolarización, hemos tenido largas conversaciones con Jean-François en ese sentido, que no tiene que ver con la solvencia, tiene que ver con la liquidez, vinculado al carácter específico de la dolarización, al carácter de la restricción estructural que plantea la dolarización. Pues tenemos una combinación sui generis, una enfermedad holandesa, precios absolutamente imposibles, costos absolutamente imposibles, una restricción de la liquidez que está asfixiando la demanda efectiva, y esto genera esos perdedores de una manera u otra. Y peor aún, si tenemos recortes en las contrataciones del Estado, si tenemos restricciones en el gasto público, en la inversión pública, y credit crunch. Vean ustedes, las estadísticas del Banco Central muestran que el ciclo de crédito, podría ser visualmente es clarísimo, Nicolás, casualidad de la Granger. Las innovaciones están en el ciclo de crédito, es el ciclo de crédito el que arrastra al ciclo real y no al revés, como dice la teoría neoclásica. Así es que temas como los que plantea Jean-François y que estamos ansiosos esperando no solamente la traducción de su librito de la economía post-keynesiana, sino otro que tiene, que no lo anunció por modestia, con Dominique Plion sobre la moneda. Indispensable que lo tengamos como parte de los instrumentos académicos aquí y parte de la discusión, no solamente científica, sino también política en términos de las nuevas alternativas que tienen que irse planteando. Esta es una situación muy grave, ¿no es cierto?, que ya está generando, bueno, aquí básicamente el crédito que no se restringe es el crédito de consumo, pero sí hay una restricción brutal del crédito de la producción y sobre todo del microcrédito, que se tiene ya efectos directos precisamente en ese aumento de 500.000 del número de pobres en Ecuador. Y eso lo que ha generado es año y medio, pero si ustedes ven por producto y por provincia, ¿no es cierto?, 2 años en el que las tasas de inflación negativas están destruyendo la situación de una cantidad enorme de pequeños y medianos productores. Precisamente porque el automatismo del mercado optimizador hedonista no funciona y define las instituciones. Son los contratos nominales los que definen esta cosa. Importantísimo recuperar a un autor que no se le ha mencionado, que es Steven Fisher. Importantísimo recuperar autores como Schumpeter para entender esa dinámica. Y acabo con esto, dan ustedes la diferenciación geográfica de este problema, ¿no? En algunos productos específicos, nosotros hemos hecho ahí un modelito, se mencionó el modelo de gravedad. En el tema de la economía política internacional, nosotros hemos adaptado el modelo de gravedad con una serie de consideraciones termodinámicas que tienen que ver con el acceso a los mercados, pero también con el tipo de producción que se hace en las distintas provincias. Y rapidito les doy algunas, tenemos a nivel de cantón, ¿no? Vean ustedes, ahí está, a nivel de cantón, mientras más cálido es el color, más aliviada está la situación en esta pinza entre el aumento de los costos estructurales, una estructura de precios imposible en el país, y la caída de sus precios finales que está asfixiando los ingresos reales de una cantidad enorme de productores, panaderos, carpinteros, artesanos, sastres, costureras, campesinos en distintas regiones del país. Y ahí se pueden ver, estamos cumpliendo unos indicadores de alerta temprana, justamente entendiendo el problema fundamental que mencionaba Michel, el problema del mercado no es un automatismo, sino que hay problemas de política, de poder, que están vinculados a la formación de los precios. Vean ustedes, ahí tenemos algunos estudios sobre las tendencias a este tema del PAN que les mencionaba. Vean, este es en el periodo 2005-2007, estaban con problemas, mientras más oscuros, más asfixiados están, el alivio que provocó la distribución del ingreso y nuevamente el deterioro aceleradísimo de los productores en ese sentido. Y eso está definiendo, si ustedes quieren, planteándonos una cuestión micro que se mencionaba, que es uno de los grandes vacíos que tiene la teoría post-keynesiana, ¿no es cierto?, la necesidad de ubicar
la diferencia en la motivación interna y en la lógica interna de la economía familiar y de la economía capitalista, y cómo esto va a definir distintos niveles de autoexplotación de la familia, de deterioro social, de sobreexplotación, de destrucción familiar inclusive, por los procesos en cadena que se generan al interior de la familia ante una situación interna, una situación externa en el mercado local que plantea bien una tendencia hacia la descomposición social o posibilidades para la solidaridad y el buen vivir. Bueno, rápidamente a eso están presentados unos proyectos de investigación orientados con estas orientaciones metodológicas, y quisiera acabar simplemente invitándoles, sobre todo a los compañeros estudiantes, a los compañeros profesores, a que coordinemos acciones para que las monografías, los estudios y los talleres en los que estamos involucrados permitan justamente incorporar estas nuevas tendencias del pensamiento económico no solamente en el diagnóstico, sino en la transformación de la realidad nacional. Muchísimas gracias. Bueno, con esta conferencia se cierra la sesión de la mañana y se les espera de regreso aquí para las conferencias de la tarde, a las 2 de la tarde aquí en este mismo salón. Muchas gracias por la asistencia con eso. Llegó un día, ya cierra, por los platos.